Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. El hashtag de esta noche SF caen los primeros. Los primeros involucrados en actos de corrupción de la administración de Jimmy Morales han sido funcionarios de la Dirección General de Educación Física adscrita al Ministerio de Educación. Daniel, Estuardo, a ver, les planteaba, muy probablemente mañana en todas las notas en los periódicos que vamos a ver, en algunas páginas web, vamos a ver fotos del director de DIGEF en la campaña de Jimmy Morales, porque fue colaborador de la campaña, y en actividades públicas hay una en el encendido de la antorcha el 15 de septiembre, y así varias más. ¿Qué tanto? Hay una foto ahí detrás tuyo. Tenemos en efecto la foto tuyo, ¿no? de lentes. esta actividad, de cuando inician las antorchas. ¿Qué tanto le puede pegar al presidente Jimmy Morales un caso, ya lo decías, pequeño? Sí. Pero del hombre que dijo ni corrupto ni ladrón. Pero es lo mismo que con el caso de las facturas falsas del hijo o del hermano. O sea, realmente el otro día, seguramente hoy también se van a meter conmigo los tuiteros cuando digo estas cosas, pero es verdad, o sea, en comparación con la estructura de saqueo de la línea, miles de millones al final de quetzales puedes calcular en general que se saquearon en 4 años y que se han saqueado en gobiernos anteriores. Cuando ves casos que rondan los 90.000 pesos en un lado, 36.000 pesos en otro, en principio obviamente están mal, por principio. Pero sí tienes que ver la escala, tienes que juzgar la escala y hacer un análisis sobre la escala. Y este es un caso por ahora muy pequeñito. Lo que no sé es si, como dice Estuardo, puede ser el primer caso de muchos de prácticas que se están volviendo a reproducir, como se han reproducido siempre, entre personas que acceden a esta clase de puestos. Yo lo que creo es que esta presidencia, lo hemos dicho también con el caso de los 90.000 quetzales, esta presidencia es una presidencia muy débil. Se han puesto, cuando podían haber sido una de las presidencias más fuertes de la historia de Guatemala, se han puesto en una situación de mucha debilidad. Y estando en esa situación de mucha debilidad, solo y exclusivamente les quedaba eso de ni corrupto ni ladrón. Y esto se va adhiriendo en el imaginario colectivo, se va adhiriendo a manchar esa imagen. Y después de todo esto, o nos presenta el presidente Jimmy Morales alguna alternativa, algo distinto, o incluso lo último que le quedaba ya no le va a quedar. Bueno, el mismo arzobispo Bian invitaba al presidente Jimmy Morales ayer a hacer una reflexión. Y lo más interesante, creo yo, es una especie de énfasis en cuasi ultimátum, de decirle, el próximo año no podemos seguir así, señor presidente. El arzobispo. Pero creo que también hay que recordar que la DIGEF es como una de esas cuevitas de ladrones o ladronzuelos, si puedo usar la palabra aquí, de poca monta, pero de mucho impacto. Es que yo no miraría tanto a la cantidad, sino al impacto que empieza a tener y a los espacios que empieza a abrir para investigación. La DIGEF, por ejemplo, en el tiempo del PP, se utilizó para cualquier cosa, hasta platos, zapatos de fútbol, pelotas. Recordábamos el hecho en el que Pablo Cristiani estaba en un meeting. Pablo Cristiani, sí, el director de espectáculos públicos, miembro del PP, y estaban regalando en un meeting del PP tenis con el sello de DIGEF, ¿verdad? O sea, y pelotas y muchas otras cosas. Toda dirección que tenga una unidad para contratar y que tenga presupuesto siempre es un huesito. Sí, el tema es que no es el huesito más grande que le puedes dar a tu máximo colaborador, pero es un huesito. Pero miren, toda culebra fue lombriz, o por lo menos culebrita, ¿verdad? ¿Dónde principió Juan Carlos Monzón? Hagamos memoria de dónde principió Juan Carlos Monzón. Robando carros, dice. ¿Canchas? Sí, pero ya, digamos... Después de robar carros. Robar carros. No, pero ya en los contratos estatales, ¿cómo se llamaba su empresa original? Canchas Deportivas S.A. Y empezó haciendo una canchita de 500,000 y otra de... Sí, luego se fue a unas de 2 millones. Fíjate, y luego ascendió hasta... Y con eso financiaba... Pero le tú lo dio estás financiamiento. diciendo, Lo cuenta partido político. 500,000. Sí. Aquí estamos hablando de 39,000 al pero mes, por eso te digo, sí, comparado con la línea 1 y comparado con Gobotacilco del Estado, por canchas deportivas sería cero, No, pero ahí inició. Sí, el punto de Estuardo es que sí. toda lombriz puede llegar a ser víbora. Lo que no sé, y Sí, esto si el sistema lo permite. Lo tenemos que ver mucho más a largo plazo, porque no sé si va a saber ahora, es si los grandes negocios han continuado de la misma manera. Esto es como un pequeño negocio
que por estos 500.000 personas trabajando en el Estado va a ser imposible, a no ser que haya una denuncia directa, y en este caso hubo una denuncia directa por parte de la gente que estaba recibiendo esos 2.500 quetzales y que se enteraron que tenían que estar recibiendo 9.000, o sea que su propia red clientelar les falló, vamos a decirlo así, o sea, se les ocultó, no era gente de confianza a la que habían contratado por 2.500 sabiendo que tenían que cobrar más, sino que ellos mismos pusieron la denuncia. Estas prácticas está claro que se han seguido reproduciendo. Lo que no sé es si los diputados, si los ministros, altos cargos, están en los mismos negocios que han estado siempre. Yo creo que ahí sí hay bastante más cautela por este nuevo ambiente que trajo 2015 y por los ojos que están sobre ellos. Y que en algunos casos lo que te ha significado es que hay ministros que no quieren firmar nada, claro, y por eso no hay... Bueno, acuérdate que mucho del Estado se ha paralizado porque nadie quiere firmar nada. Se está produciendo una parálisis. Una parálisis ahora en demasiada honradez y demasiada disque transparencia. Y muchos miedo es un terror, y los que pueden hacerlo no va a ser otra vez que terminen precisamente en la DIGEF. Pero la DIGEF, hay cuestiones como el CONJUVE, te decía yo en el corte, hay instituciones dentro del Estado que no hacen ruido, o sea, no sobresalen dentro del esquema, pero que terminan siendo instituciones. De hecho, los casos del CONJUVE ya no son de 9.000 o 39.000 quetzales, los casos del CONJUVE son de 4, 5, 6, 7, 9 millones para arriba. Esos son los casos que hablamos en el CONJUVE, en los casos que hablamos también en las direcciones muy, muy específicas, en el Ministerio de Educación, las mochilas, por ejemplo. ¿A quién se le dio el contrato de mochilas? ¿Cómo las llevaron? ¿Por qué se deshacían a los 2 días? ¿Por qué los niños mismos regresaron muchas mochilas? Se rompieron. O sea, ahí hay varias de las cuestiones que hay que ir viendo, pero mi punto es, todos principiaron en pequeñito. Todos principiaron con factura de 90.000 o con 6 plazas de a 9.000, donde pagaban 2.000. Y ojo, porque eso tenía que estar aprobado también, digamos, por alguna oficina de finanzas, algún financiero de alguna institución. Pero es mucho, también lo saben. Es demasiada información como para manejar esa clase de montos. Es muy complicado. Por eso, entre todos los distintos flujos que existen, estas prácticas se pueden dar y seguro que se dan transversalmente muchísimas instituciones. O sea, es muy difícil tener, cuando tienes tan podridas las estructuras, y aquí una de las grandes lecciones de este caso es que estructuras cercanas al presidente Jimmy Morales como nueva política, digamos, que se habló en 2015, no son tan nuevas, supuestamente. No sé si se confirman todas estas denuncias, que parece que sí hay un caso bastante sólido encima de la mesa. Tenemos que ir a un corte. Solo que me llama muchísimo la atención citar un ejemplo que está muy relacionado con DIGEF, que es la del Viceministerio de Deportes, donde vimos a mitad de año el famoso escándalo de los trompos. Sí. Las dos instituciones funcionan muy de la mano. Me parece muy curioso. Y chajalele. Y, bueno, esos son otros 20 quetzales a propósito del Día de los 20 Muertos. millones. Bueno, vamos a un corte comercial. Acompáñenos en la conversación. #SF caen los primeros funcionarios por corrupción en el gobierno de Jimmy Morales. Vamos a un corte aquí en Sin Filtro.